Hola, el día de hoy en la clase de español vamos a estar iniciando una nueva práctica. Y antes de empezar les quiero dar la bienvenida hoy 5 de enero del 2022 y espero que tengan muchísimo ánimo de empezar esta nueva práctica. Entonces, vamos a ocupar el libro de la SEP de la materia de español, que en este momento se los voy a compartir. ¿Sale? Vamos en un minutito. En lo que abre, vamos a hacerlo. Como ya les comentaba, vamos a empezar una nueva práctica social del lenguaje, que en nuestro caso sería la número 4. ¿De acuerdo? Entonces, quien tenga su libro en físico, nos vamos hacia la página 44 para ver qué es lo que vamos a hacer en esta nueva práctica, ¿sale? Ok, ya vamos. Okay. Con esta nueva práctica vamos a iniciar el bloque número 2. Y la práctica social del lenguaje se llama, es la número 4, ya les comentaba, y es escribir un reportaje sobre tu localidad. Y nos dice, el propósito de esta práctica social del lenguaje es que identifiques las características y la función de los reportajes, para que escribas uno sobre tu localidad y lo compartas con tu comunidad. ¿Sale? Ese es el propósito y lo que se espera que realicemos. Recuerden que varias prácticas, cada práctica tiene un propósito. Por ejemplo, la que acabamos de terminar en esta semana fue justamente escribir un guión para un programa de radio y obviamente elaborar el programa, ¿de acuerdo? Entonces, espero que para ustedes no sea ajeno que es un reportaje. Un reportaje los hemos visto en televisión, incluso en radio también nos dan algunos reportajes, ¿sale? Y estos reportajes se nutren de la información veraz que algún reportero recaba, ¿sale? Y así es como se empieza a formar el reportaje. Además puede ser mediante una entrevista, para que sea un poco más amplio un reportaje. Las preguntas principales de lo que se trata un personaje es en dónde ocurrieron los hechos, qué sucedió, cómo y cuándo ocurrió, quiénes estuvieron involucrados y dónde sucedió el hecho. Por ejemplo, si abrieron un nuevo parque, ¿vale? Esa es la noticia, el reportaje. Abrieron un nuevo parque en Chicoloapan. Esa es el cuerpo de la noticia, ¿no? ¿Qué sucedió? Abrieron un nuevo parque. ¿Cómo y cuándo sucedió? Al menos en la parte que mencioné, pues dice el municipio, ¿no? Chicoloapan. Quizá ya en el cuerpo de la noticia diría, el 5 de enero del 2022 se inauguró un parque polideportivo en las inmediaciones de Chicoloapan, Estado de México. La presidenta municipal hizo la inauguración oficial a las 3 de la tarde con motivo de que esté abierto este parque para que los niños puedan disfrutarlo el Día de Reyes. Asistió gran parte de la comunidad chicoloapense a este evento y todo salió de maravilla. Al yo decir toda esa noticia, que en este caso fue surgiendo de mi imaginación, ¿sale? ¿Qué sucedió? Pues inauguraron un parque. ¿Cómo y cuándo ocurrió? El 5 de enero del 2022 a las 3 de la tarde en Chicoloapan. ¿Quiénes estuvieron involucrados? La presidenta municipal y los vecinos de la zona. ¿Dónde sucedió el hecho? Nuevamente en Chicoloapan. ¿Sí? ¿Se entiende? Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito claro de qué información nos brindan, aunque sea una noticia cortita. ¿De acuerdo? Ahora, yo les voy a leer esta noticia, ¿sale? Entonces vamos a poner atención
Voy a desactivar la cámara y acercar un poco la pantalla. Dice Mixquic, una comunidad lacustre. Teníamos nuestra agua. San Andrés Mixquic era una isla ubicada en el lago de Chalco. Doña Guillermina dice que era como una roca redondita. Era una isla. A su alrededor se construyeron chinampas, que son terrenos rectangulares elaborados con lodo y varas en el agua. En ellos los chinamperos sembraban maíz, jitomate, chile, calabaza, frijoles y otras hortalizas. Cada chinampa estaba separada de una de otra por acalotes y apantles, es decir, canales en los que corría libremente el agua. En Mixquic el agua era abundante, tanto que a doña Manuela se le escuchó suspirar con cierta nostalgia. Antes teníamos nuestra agua. La vida de las personas giraba en torno al agua, desde la cuna hasta la tumba, desde que empezaban a caminar hasta que aprendían a nadar y remar en los canales. Doña Celia recuerda que se divertían correteando, peces visibles gracias a la transparencia del agua. Para trasladarse a comunidades vecinas e incluso para desplazarse dentro del mismo pueblo, la gente debía nadar o remar. También podían moverse a pie, aunque esto implicaba saltar a pantles y a calotes, pues no siempre había puentes para cruzarlos. Las mujeres se acostumbraban a usar la patera, balsa para una sola persona, y los hombres por lo general se transportaban en canoas y trajineras. Estas últimas eran mucho más grandes y requerían de varios remeros para impulsarlas, pues en ellas se transportaban las hortalizas que vendían en los mercados de la ciudad. Las mujeres se congregaban para lavar la ropa a lo largo de la calzada que va del pueblo de Tetelco. Hincadas, tallaban la ropa sobre piedras rentadas por los vecinos y después tendían sobre el pasto las prendas para secarlas. Gracias a la abundancia del agua, las arboledas eran tan densas que no se podía ver de una chinampa a otra. Además, el árbol chinampero, llamado ahuejote, había árboles frutales que daban duraznos e higos. También se daba una gran variedad de flores, como mercadelas, amapolas y rayitos. Sus petates o en sus camas las casas y las fiestas de Mixquic. Entre 1920 y 1950, las casas eran sencillas, se construían con adobe, cinamitl, zacate o piedra, todas con techo de 2 aguas. Contaban con una gran habitación, pues toda la familia dormía en el mismo cuarto, ya fuera en sus petates o en sus camas. La cocina era un cuarto adjunto y la letrina se encontraba separada de la casa. En los patios se criaban guajolotes, gallinas y cerdos. En las fiestas patrias se organizaban carreras de pateras. Y en la fiesta de San Juan, el 24 de junio, conocida como la Sanjuaneada, los jóvenes se daban cita en la laguna de San Miguel para nadar. En este lugar los varones cortejaban a las mujeres y ellas se dejaban consentir por los muchachos. Las familias se reunían alrededor de la laguna para amenizar la convivencia. Contrataban orquestas cuya música alegraba las tardes al tiempo que comían y bebían café. Todito se secó. Los manantiales que alimentaban los acalotes, apantles y lagunas de Mixquic fueron entubados para llevar agua al centro de la Ciudad de México. Don Rodolfo recuerda que fue en 1952 cuando todito se secó. Después de tanta agua, todo quedó seco. Seco, seco todo. Esto provocó que los pobladores dejaran de cultivar la tierra para irse a trabajar de obreros a la ciudad. Años después, en la década
Años después, en la década de 1980, volvió a llegar el agua Mixquic, pero entonces provenía de plantas tratadoras que surtían a través de tuberías. Esto permitió que la gente regresara al campo. En la actualidad, Mixquic es el principal productor de hortalizas de la Ciudad de México y uno de los cinco pueblos chinamperos que aún existen. Como recuerdo de su pasado lacustre, hoy en día los pobladores preparan un platillo llamado mizmole, elaborado con masa de maíz, quintoniles, nopales, chile y pescado. Antes correteaban a los peces para pescarlos y preparar con ellos este platillo. Ahora ya se adquieren en el mercado, pero cuando van a comer mixmole, todavía es común escuchar a las personas decir, vamos a la correteada. Entrevista a vecinos de Mixquic, Celia Núñez, dedicada a las labores domésticas, Guillermina Vázquez, campesina, Manuela Pineda, dedicada a las labores domésticas, Rodolfo Medina, chinampero y músico. Texto de Ricardo Flores Cuevas. Y tenemos un recuadrito moradito que nos dice, conozca más. El cronista Chimalpain dice que Mixquic se fundó en el año de 1229. Lo narra en lengua náhuatl de la siguiente manera. Y tenemos este texto en náhuatl, yo lo leeré en español, y nos dice, y una vez que arribaron, que vinieron a instalarse allí en Cuitlatetelco, los antiguos Tenanca, Chichimeca, inmediatamente se encaminaron y fueron a meterse a Mixquic. Ya fueron a dar con él, ya que está en pie, ya que está colocado en mezquite, por lo que ahora se le llama al pueblo Mixquic. ¿Ok? Entonces, voy a encender la cámara. Tenemos esta noticia de estas dos páginas de nuestro libro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya leímos esta noticia, vamos a dejar de tarea vamos a dejar de tarea que ustedes ahora investiguen una o dos noticias sobre su comunidad, ¿sale? Y que identifiquen las partes principales. ¿Cuál sería una parte principal? Por ejemplo, el título, ¿sale? Un reportaje normalmente tiene una parte breve que se llama entradilla, ¿sale? En esa parte de entradilla nos dice generalmente, a manera general, de qué se trata la noticia, ¿sale? Si tiene alguna foto, también podrían enmarcarla para que ustedes vayan reconociendo cuáles son las partes de un reportaje, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a... el día de ayer se quedó pendiente que ustedes investigaran 3 noticias, ¿sale? Si ya los tienen, pueden entonces comenzar con la actividad de la siguiente página, que sería la página 46, ¿sale? Si ustedes ya tienen sus 3 reportajes, pueden ir llenando esta tabla. Nos dice, responde sí o no a las preguntas de la tabla. Y si requiere, escribe algunas notas sobre los datos que proporcionan los reportajes que llevaste al salón y en el que leíste en la página anterior, ¿sale? Nosotros ya leímos el de Mixquic. Si ustedes ya tienen esos 3 reportajes, por favor, vayan llenando esta tabla. Nos dice, ¿qué dato proporciona? El encabezado responde a las preguntas de ¿qué, quién, cómo, dónde y cuándo? El resto del texto añade más información a las preguntas ¿qué, quién, cómo, cuándo y dónde? Las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto. ¿Tiene gráficas? Si es así, proporciona información relevante. ¿Tiene mapas? Si es así, son fáciles de entender. ¿Los temas y subtemas son claros y fáciles de identificar?
la paginación es correcta. Entonces, nuevamente, si ustedes ya tienen sus reportajes, por favor, elaboren esta tabla. ¿De acuerdo? Yo les envío un saludo, espero que se encuentren muy bien. Voy a estar pendiente de sus actividades y nos vemos después, ¿sale? Cuídense mucho, bye.